Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo 20 de diciembre. Estamos a 4 escasos días para la Nochebuena, 5 días para la Navidad, 11 días para terminar este aciago año 2020. Bueno, una semana caracterizada porque el gobierno dio unas medidas importantes de toque de queda desde las 7 de la noche del pasado viernes 18, pues, y medidas de restricción total para el próximo fin de semana y el de más arriba. Además, en el plano laboral se espera la vuelta de pues, gran parte de los trabajadores. Y la cosa tiene truco, porque dentro de todo están solicitando a la gente que vuelva a sus trabajos que vaya abonando a sus préstamos el mismo porcentaje que recibe de su salario, en proporción. José, eso fue lo que entendí. El señor Ayala, la verdad es que ha quedado muchas dudas de lo que dijo el Ministerio de Trabajo sobre esta vuelta a la brega. Y son muy poco, Fernando, las cosas que se pudieron entender porque está como un poco complicado, porque si uno entra a leer el decreto no dice más nada que cómo va a ser la manera del reintegro, de manera gradual, cuánto va a ser el porcentaje por empresas, dependiendo del área donde se trabaje. Sin embargo, lo que yo pude rescatar de esa entrevista fue que de lo que usted está devengando en estos momentos, de allí es que se tiene que hacer el porcentaje para que usted le haga frente a esas deudas. Pero no sé si será así, Fernando, correcto, como lo van a estar realizando los bancos. Yo creo que vamos con alguien autorizado a hablar de este caso. Pues Rolando de León de Alba es, además de gerente de Unibanc, es director tesorero de la Asociación Bancaria de Panamá. Rolando, bienvenido a Next Noticias. Feliz domingo. Muchas gracias. Feliz domingo también a todos ustedes. Un placer estar contribuyendo aquí con ustedes. Rolando, empecemos por las condiciones, el estado de situación de los bancos, porque mucho se ha hablado, bueno, no sé cómo habrá sido la caída de todo el sector bancario, pero contrario censo a lo que todo el mundo pensaba, aumentaron los depósitos, sobre todo de ahorros dentro de nuestro sistema bancario nacional. Eso es correcto. Mira, y te explico un poco por qué se ha dado esta situación. Dado que ha habido mucha incertidumbre, sobre todo con los trabajos y demás, lo que se ha logrado es que las personas mantengan ahora mismo sus niveles de ahorro de una manera mucho más prolongada, dada la situación que hay de incertidumbre en la parte laboral. También muchos de ellos han recibido liquidaciones y demás que en lugar de gastarlos inmediatamente han decidido ponerlos en ahorro para que entonces así se puedan sobrellevar algunos gastos posteriores. Es por esa razón también que hemos visto que no hay deseo de enviar ningún dinero del sistema bancario hacia afuera y esa es la razón por la cual los depósitos se han mantenido altos e incluso han subido, ya que la alternativa que tienen ahora mismo las personas es guardar lo que tienen para prepararse para eventos futuros. Eso implica, porque que haya más depósitos no significa, es todo lo contrario, que la ganancia de un banco está en el préstamo y no al contrario, el depósito es un pasivo para ustedes. Es decir, ¿cómo eso se está reflejando en los estados financieros de los bancos y de cuánto ha sido la contracción de nuestra banca nacional? Mira, te voy a hablar un poco con los datos que nosotros tenemos de la Superintendencia de Bancos, por lo menos los más recientes que nos han podido dar. Definitivamente que la contracción en la parte de crédito ha sido notable, ya que lógicamente al haber una situación como esta, la actividad económica se retrae. Sin embargo, tal como tú has mencionado, los depósitos tenemos que seguirlos pagando. O sea, ese es un gasto de la cual no hay manera de ahorrar absolutamente nada. Eso tenemos que seguirlo haciendo, tenemos que seguirlo honrando, porque esa es la base que los bancos utilizan para poder prestarle entonces a las personas y a los negocios. En ese sentido, debido a la situación que se ha presentado con la pandemia, los bancos han tenido que crear reservas adicionales para poderle hacer frente a la misma. Esas reservas están estipuladas en acuerdos bancarios que ya han sido
emitidos por la Superintendencia de Bancos, y algunos de ellos han venido a significar contracciones tan fuertes como de 35 a 60% Wow. en las utilidades de algunos bancos. Eso se va a ver más bien reflejado con los estados financieros de los bancos que cierran al 31 de diciembre. Se va a ver realmente el impacto que eso ha significado, porque estas reservas se convierten en un gasto y tienen que ser pasadas por el estado de resultados. Y estas reservas hay que mantenerlas hasta que la situación se normalice. Una vez que la situación se vaya normalizando, estas reservas pueden irse reversando y de esa manera entonces tratamos de tener una situación mucho más normal. Pero lo que te puedo decir es que el impacto de los bancos ha sido alto, se va a ver reflejado muy bien, pero queremos también mandar un mensaje de que los bancos tienen una situación muy sólida en materia de capital como en materia de liquidez. Así que esto es una cuestión pasajera solamente. Hay un axioma económico que es básico. Ahora con el arcas vacías dentro del sistema, dentro del Estado, deberían salir bonos con tipos altos y bancas con tipos bajos para poder pues, que el capital se atraiga hacia lo que es el financiamiento público. Eso se ha visto ahora que la Reserva Federal ha anunciado un recorte de los tipos de interés. Eso es correcto. Mira, ahora mismo el financiamiento hacia afuera está en los niveles más bajos de costos en muchos años. Sí. Entonces, definitivamente que para una necesidad de financiamiento que tenga el Estado, este es un buen momento para hacerlo. Y es más, yo creo que el gobierno aprovechó buenos momentos para poder financiarse en el exterior y lo hizo muy bien. No solamente el gobierno directamente, sino entidades como el Banco Nacional que lograron conseguir fondos a unas tasas muy bajas. Y eso definitivamente que le da una buena oportunidad para que cuando se dé la recuperación se puedan sacar provecho de eso. A diferencia que en una situación de boom económico, donde las tasas pueden ser más altas, creo que el gobierno todavía tiene la capacidad de seguir yendo a los mercados internacionales. Lo único que hay que cuidar un poco es el nivel de relación entre esa deuda y el Producto Interno Bruto, que sigue siendo el elemento de medición para cuando vamos a las calificadoras internacionales. Pero contestando tu pregunta, sigue siendo un buen momento ahora que el Banco de la Reserva Federal ha seguido bajando las tasas. Un año como este, ¿cuándo termina? ¿Qué porcentaje de los préstamos están terminando en mora y cómo los están midiendo? Ahora que hay pues esa moratoria hasta junio. Ok, ahora mismo, de acuerdo a las nuevas estipulaciones que tenemos reflejadas en los acuerdos bancarios, tenemos un nivel de préstamos que hemos clasificado como modificados. Esos son los préstamos que de una manera u otra se han acogido a la llamada moratoria, y entonces esos préstamos representan ahora mismo casi el 50% del total de la cartera emitida por los bancos en el sector de crédito en estos momentos. Esos préstamos modificados con el tiempo se van a ir normalizando y eso va a ir bajando. Existe otro elemento que serían ya los préstamos que caigan en mora, o sea, los clientes que de una manera u otra, a pesar de todo esto, no hayan podido seguir pagando. Los niveles de mora, ahora mismo el sistema se mantienen estables. Claro. Según los últimos datos que nosotros tenemos, la Superintendencia de Bancos están alrededor de un 3.1%. O sea, eso todavía es totalmente manejable. Sí. El asunto va a ser una vez que termine entonces el periodo de moratoria y que entonces haya que negociar con los clientes, hay que ver qué tantos de ellos pueden normalizarse y entonces bajar de esa cartera de crédito modificada, que es el elemento donde la cual la Superintendencia de Bancos nos ha pedido que hagamos reservas específicas y que han afectado definitivamente la utilidad de los bancos. Claro. Rolando, ya se dio un decreto ejecutivo que a partir de enero algunos sectores económicos de manera gradual van a estar reactivando las labores con sus trabajadores. Sin embargo, muchos de ellos preguntan, ¿qué va a suceder si la empresa para que yo laboro reactiva, no con todo el personal, y van a pagar un salario
una reducción de salario, póngase al 50, al 30%, menos de lo que devengaban. Ellos tendrán que hacerle frente a sus préstamos, llámese préstamo personal, hipotecarios, al 100% o todavía se pueden mantener acogiéndose a esa moratoria. Mira, primero que todo, la moratoria como tal, la ley de moratoria termina el 31 de diciembre. Pero ¿qué sucede? Ahora hay un acuerdo bancario donde el regulador básicamente le dice a los bancos que a partir del 1 de enero tenemos que llegar a un acuerdo con nuestros clientes individualmente. ¿Eso qué significa? Que si el cliente ha sido afectado por una reducción en las horas de trabajo, por cualquier condición que le afecte a él su ingreso, los bancos entonces tenemos que ponernos en disposición de acordar con ellos nuevos plazos, nuevas condiciones para que los clientes puedan seguir honrando sus compromisos. Esto es una acción que depende de ambos lados, tanto de los clientes como de los bancos. A los bancos no nos interesa perseguir a nadie por las deudas, ni quitar casas, ni quitar automóviles, ni quitar empresas, ni nada de eso, porque ese no es el negocio del banco. Los bancos estamos forzados a buscar una solución donde se pueda llegar a un entendimiento entre el cliente y nosotros para proseguir con la relación de crédito y de esa manera nos podamos recuperar juntos en todo este proceso. ¿Ellos tendrían que acercarse a la sucursal que solicitaron el préstamo para lograr un acuerdo o ustedes posteriormente lo estarían llamando? Bueno, ambas cosas. Nosotros les recomendamos a los clientes que se acerquen porque el comunicarse, sobre todo a los bancos que son muy grandes o son bancos que están en el sector de consumo, les es más difícil estar llamando a cada cliente. Es una cosa que tenemos que ir haciendo parte y parte. Yo le recomendaría a las personas que necesitan hacer un arreglo que se comuniquen con su banco desde ya. Hagan las conversaciones lo más rápido que puedan para que así el banco tenga tiempo de darle las alternativas que ellos necesitan para continuar con la relación de crédito. ¿Cuál ha sido el sector bancario que más se ha contraído? Obviamente los interinos, el sector de consumo, el préstamo de auto. ¿Cuál? El sector, mira, te puedo mencionar un sector, no solamente la parte de consumo, que bien lo mencionas, eso se ha contraído bastante, pero en el lado, por ejemplo, comercial, la parte de la construcción. La construcción no ha iniciado como se esperaba. Y definitivamente que allí es un sector que tenemos que tomar algunas acciones con los clientes para promover de que ese sector se dinamice, ya que el sector construcción aporta una gran cantidad de recursos a la economía. Y estoy hablando no solamente de la construcción en el sector privado, sino la construcción en el sector público también. Todo lo que son inversiones en mejoras, llámese carreteras, caminos, puentes y demás, todas esas cosas son necesarias que se reactiven porque ellos generan una gran cantidad de empleomanía, que es fundamental para que tengamos una recuperación mucho más rápida. Ha habido gente que, pues unilateralmente ha dicho, señores, yo no sé cómo voy a recuperarme de esto, aquí está, lo que dejé en garantía, se los devuelvo. Eso se ha visto en el sector bancario y en qué porcentaje eso ha crecido de 2019 a 2020. Mira, no te puedo dar porcentaje ahora mismo porque no tenemos esa medición exacta, habría que ver con la Superintendencia de Bancos. Lo que sí te puedo decir es que tal como tú mencionas, sí ha habido casos en que definitivamente hay una situación muy difícil que realizar. Lo que la Superintendencia de Bancos y los bancos estamos haciendo es que tratamos de ir un poco más allá, irnos por una milla extra, tratar de hacer todo lo posible por extender y darle las alternativas a ese cliente. Es como te digo, los bancos, si nos entregan las garantías, nosotros definitivamente que también se nos vuelve un problema. Claro. Nosotros no somos entidades que nos gusta tener las garantías de vuelta. Todo lo contrario, las garantías son de los clientes y ellos las necesitan para poder producir. Entonces, lo que nosotros queremos es tratar de normalizar la relación. Definitivamente que hay casos extremos que siempre los van a ver, pero tratamos de evitar de que sean los más, que sean los mucho menos. Así que con eso es el mensaje que nosotros queremos dar
de que vamos a hacer el mejor esfuerzo para tratar de que esas situaciones donde los clientes están forzados a dar sus garantías no se den. ¿Cuál es el sector en préstamos hipotecarios que crees que va a ver más afectado de esta crisis? Las viviendas de interés social, el tramo que viene después, el de alta gama, bueno, el de casas de playa, que supongo que está en cero. Yo creo que, y eso te voy a hablar un poco de mi experiencia que he tenido acá. Yo creo que las viviendas de interés social, por lo que hemos podido ver, las personas están cumpliendo. Están cumpliendo de alguna manera con las mismas y eso nos sorprende mucho y nos agrada muchísimo de ver que las personas con menores ingresos están haciendo esfuerzos enormes para cumplir con sus compromisos. Yo diría que el problema está quizás en los segmentos un poco más altos. Entonces, pero de todas maneras todos ellos son tratados por bancos especializados en cada una de esas áreas, pero algo que definitivamente define mucho al consumidor panameño es que las personas quieren proteger sus casas y eso sucedió incluso en la peor época económica que tuvimos entre 1988-89, donde básicamente no se perdieron las viviendas. Ese comportamiento que hubo en ese momento lo estamos viendo ahora mismo. Las personas están haciendo todo lo posible por eso. Era lo que te iba a preguntar porque tú eras banquero, joven y junior, pero en esa época. Y la pregunta es, ¿hay lecciones del 88 y 89 que se han podido aplicar en esta crisis nueva del 2020? Mira, claro que sí. Los que tuvimos la experiencia de estar en banca en esas épocas nos dimos cuenta de algo. Y es que siempre hay alternativas. Siempre hay una manera de buscar una fuente o una fórmula para que las cosas puedan proseguir. Y eso es lo que ha pasado ahora mismo. Los bancos han adoptado situaciones muy imaginativas y yo diría que muy realistas también, en el sentido de que siempre hay que establecer de que hay fórmulas para poder salir adelante. Y yo creo que ese nivel de originalidad que en un momento tuvieron los banqueros allá al finales de los años 80, también se ha replicado con la nueva generación de banqueros ahora, donde han salido alternativas muy interesantes que permitan que esto se dé. Y definitivamente que algo que también que hemos aprendido de ese momento, eso era una crisis que era solo de Panamá. Sí. Pero en esta ocasión es una crisis mundial. Y entonces no solamente estamos aprendiendo de lo que estamos viendo, sino de lo que están haciendo otros países y otros peers nuestros en otros centros bancarios y de esa manera tratar de buscar las mejores fórmulas para salir adelante. Rolando, ¿ustedes como bancarios prevén una disminución en los ahorros navideños para el 2021, pero un posible aumento en las solicitudes de préstamos personales para el próximo año? Eso es correcto y nosotros estamos preparados para eso. La parte positiva es que el sistema bancario está lo suficientemente robusto para poder seguir expandiendo el crédito. Ya te digo, los niveles de liquidez continúan altos, lo cual es muy positivo, lo cual permite que los bancos puedan seguir dando crédito. Y por otro lado, los niveles de capitalización también de la banca panameña son altísimos comparados con otros países del mundo. Entonces eso le da una solidez financiera que permite que los bancos sigan tomando más riesgo en este sentido, porque sabemos que esto es una cuestión de un ciclo que se va a superar. Esto no es una condición permanente y ese es el mensaje que nosotros queremos dar. Esta situación del COVID-19 va a pasar y definitivamente que vamos nuevamente a lograr ir por senderos de crecimiento y de estabilidad como lo tuvimos hace muy poco. Bueno, Rolando, yo creo que es muy didáctico y sobre todo que el gran mensaje, acérquese a su entidad bancaria y ahí entre usted y su banquero busquen una solución a lo que está pasando con el nivel de ingresos que se tenga. Así es, Fernando. Así es. Feliz Navidad a ti, Rolando. Feliz Navidad. Así es. Bueno, vamos a información comercial. Cuando regresemos,
bueno, análisis internacionales. Guillermo Antonio Ruiz, va a estar Alonso, va a estar... Vamos a hablar también de pues, esta crisis sucedida con la policía la semana pasada y qué repercusiones. Hay mano negra detrás de todas estas protestas por el cambio. Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy, 20 de diciembre, y se incorpora al debate Guillermo Antonio Ruiz. Memo, 20 de diciembre y ya 31 años de la invasión. Sí, 31 años de una fecha que pues se ha querido reescribir esa historia de alguna manera, con esta historia de que pues se dio una gran cantidad de muertos. Tú sabes que una de las cosas que ha hecho esta pandemia es que ha revelado que esas cifras que se dieron durante muchos años de miles y miles de muertos por la invasión queda cuestionada cuando vemos que durante esta situación de pandemia muchos de nosotros conocemos a personas que han fallecido. Y yo siempre me pregunté durante todos estos años y le preguntaba a gente conocida, ¿tú conoces a alguien que falleció durante la invasión o que fue herido durante la invasión? Y no era tan fácil conseguir gente así. No te voy a decir que no murió gente, de hecho murieron demasiados panameños. Con que haya muerto uno, todo sí, por la tosudez de una dictadura narcomilitar, no valió la pena. Pero lo que sí te digo, Fernando, es que pues se ha querido reescribir la historia. Hay cualquier cantidad de documentales donde se sataniza lo que sucedió en esos días, y yo quiero decir varias cosas. Primero, que es cierto que el ejército norteamericano pudo haber evitado todo esto si en la asonada del difunto mayor Giroldi, pues sencillamente se llevan a Noriega como lo habían prometido. Evidentemente ese no era el plan y pasó lo que pasó, pero tampoco fue que los panameños pusieron una resistencia. Hay videos, hay fotos donde se puede ver que hay un grupo de panameños importante que acogieron la invasión como una liberación, como se le llamó en algún momento. Esto suena chocante para algunos, sí es cierto, pero esa es la verdad. El país estaba lo suficientemente dividido como para que se dieran dos caras a la hora de recibir la invasión. De los que, yo tengo que decirlo, mira, yo he conversado con muchos de los protagonistas de esa época, algunos que quedaron detenidos, miembros del PRD, y muchos de ellos realmente estaban convencidos de que Estados Unidos no quería cumplir con los tratados del Canal, e incluso yo he conversado con gente allegado al presidente Guillermo Endara, que me aseguran que muchos dentro de la administración de Estados Unidos no tenían realmente intención de cumplir los tratados del Canal. Pero al final del camino se impuso la legalidad y el tratado se cumplió. Lo que te quiero decir es de que la invasión no era para defender la soberanía nacional. Eso fue lo que se le hizo creer a un grupo de panameños, unos convencidos y otros pues aliados de un sistema que nos dividió como nunca jamás había sucedido y ojalá jamás se vuelva a repetir. Y también hay que decirlo, a muchos de los militares que pues ahora dicen que pues se rasgan las vestiduras, recordemos que se rindieron sin dar un solo tiro, ¿eh? Los que murieron fueron la tropa, algunos oficiales muy valerosos que estaban realmente creyendo en su ideal, pero la alta oficialidad terminó juzgada y muchos terminaron falleciendo por causas naturales. También hay que hablar de la cobardía, porque esa es la verdad. Aquí se hubo mucha bravuconada durante los años 88 y 89, y pues ahí están los videos del recuerdo, donde se puede ver pues que se hablaba de la soldadesca norteamericana y que le íbamos a hacer y que le íbamos a deshacer, y al final pasó lo que pasó. Pero hay algo, Memo, porque y es un día mejor que cualquiera para recordar no solamente ese punto de inflexión en nuestra historia, sino cómo se ha ido satanizando esta fecha y tomando como si hubiera sido algo unilateral hecho por los Estados Unidos, y que aquí más de la mitad de la población fue una elección, votó de una forma, no se reconoció, y aquí los militares y su comando y su partido aliado estaban haciendo con algo que se parece más a la Venezuela de hoy día
que a cualquiera de las situaciones Panamá post-invasión. Es que Fernando y José Luis, yo resiento mucho que aquí se haya gastado dinero público en hacer documentales, películas, libros sobre una visión de la invasión. Pero aquí casi no se ha dicho nada de lo que ocurrió en mayo de 1989. Aquí no se ha dicho casi nada de lo que ocurrió en marzo y en octubre. Y eso hay que ponerlo en los libros de historia de Panamá. Aquí no se ha dicho nada o muy poco, salvo lo que ha contado el propio ingeniero Blandón, que fue protagonista de esta historia, de las negociaciones que se dieron para que el país no viviera el trauma de la invasión. Y es que los militares le dieron todas las garantías, absolutamente todas, algunas inaceptables para los que estamos del otro lado de la acera, pero aún así, pues se evitaba este tipo de desenlaces. Estábamos hablando de uno de los puntos estratégicos más importantes del país. Y Fernando y José Luis, eso es una cosa que los políticos en esta época tienen que entender. ¿Por qué se dio la invasión a Panamá realmente? Panamá es un punto geopolítico estratégico del mundo. Uno de los 6 que hay en el mundo que realmente preocupa a las grandes potencias si no funciona. Esto no es un país africano perdido en el medio de un continente donde se están matando y nadie sabe quiénes son los unos y los otros. Este no es un país sudamericano que pues hoy tiene un presidente, mañana tiene otro y pasado tiene otro y no pasa nada. No es un país centroamericano diluido en su frontera. Este es un país que sirve al mundo en diferentes formas. Primero comercial y segundo militar. Entonces, Estados Unidos no se fue porque sencillamente llegaron a la conclusión de que Panamá era un país soberano y todo aquello. Estados Unidos se fue porque se dieron cuenta que era militarmente imposible defender el canal de Panamá. Y lo mejor era estar lejos. Claro. O por lo menos cerca, pero no tan lejos. Entonces ellos habían tomado una decisión. Lo que siempre estuvieron tratando de negociar hasta el día de hoy, Fernando y José Luis, es tener presencia de bases militares, de presencia norteamericana en este lugar tan cercano a Estados Unidos, pero también tan cercano ahora a otras potencias. ¿Por qué? Porque pasan todos por aquí. ¿Quiénes son las potencias o quiénes son los que usan más el canal de Panamá? Los chinos, los norteamericanos, los taiwaneses. Bueno, todos los que están ahora mismo siendo las grandes potencias del mundo. Entonces, ojo con esto porque, volviendo a tu pregunta, Fernando, yo creo que aquí se ha sido muy injusto. Yo recuerdo, yo tenía 20 años, yo creo que tú también. Sí, igual. Cuando se dio eso, y recuerdo haber estado en la mañana de ese día en el centro de estudiantes de la Universidad Tecnológica, que nos dijeron, salgan todos. Esto fue así. A las 9 de la mañana nos dijeron, se cerró la universidad, váyanse todos. Cuando llegué a mi casa, pues mi familia me dijo, bueno, todo parece indicar que la invasión va a ser esta noche. Casi todo Panamá sabía que la invasión se iba a dar en algún momento. Y cuando se comenzaron a sentir, se estremecía la ciudad por los bombazos que estaban cayendo en el cuartel central, pues no sorprendió a casi nadie. A mí lo que me parece increíble es que, por ejemplo, nunca los militares hayan evacuado el Chorrillo. Y se utilizó como escudos humanos. Pero eso no lo vas a ver en ninguna parte, porque es bonito hacerlo cinematográfico, vender una historia que no sucedió. No se protegió al panameño, se le puso en medio de un conflicto bélico, porque eso fue lo que llamó el general Noriega y sus secuaces, esa es la verdad. Y también hay que decirlo, muchos miembros del PRD quedaron atrapados en ese tema. Y ustedes verán que la cúpula del Partido Revolucionario Democrático de ese entonces, casi toda, pues o abandonó las filas o se fue muy atrás, y algunos por ahí aparece de vez en cuando como embajador, cónsul, pero esa cúpula pues fue barrida por Pérez Valladares, que hay que decirlo también, le trajo el juego democrático, logró que el PRD aceptara en 1992 las reglas del juego democrático hasta el día de hoy, lo cual le hizo mucho bien al país y logró que se cicatrizaran las heridas lo más rápido posible. Por eso es que esa historia hay que contarla bien, una historia de éxito, donde un país completamente dividido en dos. Y si hay gente que lo sufrió, fue la familia Correa, a la cual tú perteneces, Fernando, que yo fui testigo de cómo les quemaron la emisora, yo fui testigo de cómo los persiguieron, a mí me tocó acompañar a tu tía muchas veces en diferentes manifestaciones, a tu papá,
Bueno, me tocó estar en el grupo de de los estudiantes con Eduardo Quiroz y muchos otros, con el padre Guardia, y ese tipo de cosas no salen en ninguna parte, Fernando. No. Y no es que uno quiera protagonismo, lo único que quiero es que se diga la verdad, toda la verdad, porque da la impresión de que Panamá era un país que fue ocupado por un ejército invasor, porque un día se le ocurrió a George Bush invadirnos y llevarse a nuestro pobre presidente, lo cual tampoco era cierto, porque muchos medios internacionales insisten en llamar presidente a Manuel Noriega y jamás él ocupó semejante cosa. Lo que sí es cierto, Memo, en la última operación militar hecha por los Estados Unidos hasta antes del final de la Guerra Fría, su última operación dentro del continente americano, porque lo de Haití en 1994 fue una operación de ayuda humanitaria, y pues lo que siempre se ha dicho, pues estaban también tratando de probar un armamento que Estados Unidos no veía desde Corea, porque en Vietnam la verdad es que no es algo como que el ejército americano se sienta muy orgulloso. Necesitaban pues volver a tener ese orgullo de estar pues al frente de la potencia militar más importante, y qué mejor excusa para usar Panamá como prueba de esas armas. Bueno, es que ellos habían intentado hacer una prueba previa en la isla de Granada, no sé si lo recuerdan. Estaba ocupada por el ejército cubano, tenían una especie de cooperación, y el ejército cubano se rindió apenas que sintió el ruido de los helicópteros. Así que no hubo tiros, no hubo nada, llevaron el armamento, pero no lo usaron. Y yo no sé si tú alguna vez viste vivo y a todo color el boquete del avión de Noriega, que era el avión que usaba en el aeropuerto de Elvis Presley. Eso fue un solo bazucazo con un armamento que pues nadie conocía. Yo creo que se ha hablado bastante de las heridas de los panameños que llegaron al Hospital Santo Tomás con unos hoyos enormes. Pues a mí Leo Gutiérrez me contaba lo que pasó en Radio Libertad, que quedaba en uno de los pisos de la Contraloría, y cómo con un helicóptero acabaron con todo lo que había en el piso y no se quemó ni el piso de arriba ni el piso de abajo. O sea, se utilizó tecnología. Bueno, la policía de Balboa, donde está el monumento ese horrible de Arnulfo Arias, pues volaron ese sin tocar el YMCA, ni siquiera la estación que está detrás. Sí, fue increíble. Por eso cuando a mí me hablan de que los Estados Unidos bombardearon el Chorrillo, bueno, que yo sepa, la población de Río Hato no fue bombardeada. Y las bombas cayeron justo donde no habían muchachos en Río Hato. Los muchachos de Río Hato fueron arrestados todos, sí, y las bombas cayeron en la pista. Ese mismo error se hubiera podido haber dado acá. Nunca se investigó correctamente qué fue lo que sucedió en el Chorrillo y se ha dejado como un mito, como si fuera una certeza que las bombas cayeron en el Chorrillo. Esa investigación se le debe a los panameños, porque no es verdad que nosotros tenemos que aceptar una fábula que no está comprobada. Eso es lo que hay que seguir. Y lamentablemente, por aquí atrás yo tengo el informe de la Comisión de la Verdad, que la verdad es que fue un fracaso increíble, porque lo que hicieron fue recopilar información que se encontraron por algún lugar, por aquí, por allá, y no sirvió para nada. Luego, el señor Varela, entre las otras cosas que se le ocurrió en su mandato, fue pelearse con los norteamericanos creando una especie de comisión que incluso le puso una casita ahí en el Parque Omar, aquí cerca, que yo no sé para qué. Y yo recuerdo que eso generó un gran malestar en el gobierno norteamericano, al punto de que cuando lo citan a Washington, ves cómo cambia con Maduro, y entonces se pone como el peor enemigo de Nicolás Maduro, lo cual todos después comprobamos que esto era una pantomima. Pero ahí es donde tú ves cómo se ha utilizado el tema de la invasión para fines de grupos pequeños políticos. Ni siquiera te puedo hablar que es el PRD como una institución, porque no es cierto. Dentro del PRD hay mucha gente que quiere que se aclaren las cosas, gente que sufrió, gente que sí tiene víctimas de diferentes tipos en lo que sucedió, no solamente con la invasión, sino con todo ese tiempo. Esas cosas hay que venderlas con la verdad y no con una fábula que nunca sucedió. Pero que hay, siempre se ha dicho que las comparaciones son odiosas, Guillermo, y ver la generación de políticos que les tocó una resiliencia importante, un país destruido, una economía destruida, pues unas heridas todavía sangrantes, y recuperar al país y meterlo en la senda del crecimiento para que 30 años después veamos
que las cosas dentro de todo fueron en buen camino, versus la clase política actual, empantanada en su mediocridad, pues realmente superada por una crisis como esta. Y uno se pone a pensar, pues, ¿dónde quedaron esas oscuras golondrinas que alguna vez pudieron hacer un verano igual de glorioso que este, con esta crisis que como lo hicieron en el 89? Porque las diferencias de los políticos de entonces eran realmente ideológicas. Billy Ford era un liberal de la vieja guardia. Ricardo Arias Calderón era un socialcristiano duro y puro. Y Guillermo Endara era un conservador a toda regla que creía en lo que pensaba y que pues se apegaba al dogma del panameñismo, que él sí lo conoció. Entonces ahí tú te das cuenta de que ellos, pues con sus enormes diferencias, porque digamos que decirlo, ahí hay enormes diferencias. Y yo lo viví participando con jóvenes de diferentes partidos. Para mí era más fácil conversar con la gente del PRD que con la gente del Molirena o del Partido Panameñista, porque sus posiciones eran estaban mucho más distantes de la democracia cristiana que de otro tipo de temas. Entonces, ahí vimos cómo, pues, esa transición que se dio, en la cual, pues, sencillamente los políticos no se entendieron. Arias Calderón se va a la oposición, pero no se va a hacer una oposición salvaje, radical, o más o menos lo que pasó con Varela y con Martinelli, que Varela pues se fue a las antípodas, donde incluso llegó al asunto antipatria de pedir el no para la ampliación del canal y después tener el desparpajo de inaugurar 2 veces la ampliación del canal. Bueno, ese tipo de cosas no pasaban en los años 90 y con ese tipo de políticos en los años 80. Esa clase política entendió que para evitar volver a la pesadilla de los 21 años había que entendernos, y eso es lo más importante. Y por eso ustedes ven hoy que el PRD habla con todo el mundo, ustedes ven hoy que el panameñismo habla con todo el mundo, ustedes ven hoy que Cambio Democrático existe y habla con todo el mundo, porque por lo menos eso sí aprendimos, que teníamos que ponernos de acuerdo y no salir a matarnos. Y eso ha llegado hasta el día de hoy. Lamentablemente han habido algunas cosas que ya yo culpo más a la clase empresarial que otra cosa, de haber pues degradado la educación de nuestro país, buscando salarios más bajos, y que eso eventualmente nos va a llevar a degenerar la política y va a hacer mella en la democracia. Pero hoy por hoy, nosotros somos un país con estabilidad política, gracias a esa gente en los años 90, tanto de un lado como del otro. Hay que decirlo, porque los PRD que tomaron el control del partido en los años 90 trabajaron duro para que su partido entrara al redil democrático y lo han mantenido hasta ahora. Hoy por hoy, con alguna que otra señalamiento pequeño, sabemos que cuando vamos a las elecciones, lo más probable es que gane el que tuvo la mayor cantidad de los votos. Antes de 1990 eso era imposible. Porque yo creo que dentro de todos los partidos políticos que existían antes de la invasión, bueno, que solamente quedan en pie 3, el PRD tal vez es el que mejor se ha adaptado a los tiempos. No es casual que sigan teniendo una masa importante de representantes de corregimiento, que mal que bien, pues siempre tengan una cantidad importante de diputados y 3 veces la presidencia después de la invasión, cosa que el panameñismo, pues yo no sé después de Varela cuántos milenios pasarán para que vuelvan a estar en el poder, y la democracia cristiana y el Molirena, que son 2 nulidades completas. Bueno, es que el PRD respetó lo que hizo con la democracia cristiana. El PRD votó el manual del PRI y del PSOE de España y tomó el manual de la democracia cristiana panameña, y si tú ves la estructura del PRD actual, te vas a dar cuenta que es completamente igual a la antigua democracia cristiana. El problema es que la democracia cristiana no respetó su propio pasado, y vemos cómo el Partido Popular se quedó, se atomizó a lo que es hoy. El Partido Molirena le pasó lo mismo. Pues directamente no entendió la señal de los tiempos. El Partido Molirena debió en su momento haberse cohesionado con aquel partido Cambio Democrático que encabezaba Ricardo Martinelli, y hoy sería la coalición de partidos más importante en el sector conservador panameño. Eso no se entendió y se prefirió atomizar. ¿Y sabes hacia dónde vamos? Vamos hacia los años 60. Sí. No estamos avanzando, estamos retrocediendo, donde los partidos sencillamente van a representar pequeños intereses. Y eso es lo que va a suceder. Y nos vamos a encontrar
a un tipo, antes de los años 60 había un tipo en el último piso del Hotel Panamá que era el que mandaba. Sí, Bueno, Marcel Pérez. ahora ya sabemos dónde está el que manda. Sí. Y así vamos a seguir y siempre habrá otro al cual habrá que darle un telefonazo para ver si se aprueban o no leyes en el Consejo de Gabinete. Eso hay que evitarlo porque aquí murió gente y eso sí, hay que subrayarlo. Aquí murió gente, pero además muchísimos panameños, tanto de un lado como del otro, lo perdieron absolutamente todo. Bueno. Y muchos perdimos tiempo de escuela, se separaron familias. Esas cosas hay que respetarlas. Así es. José Luis. Sí, voy a guardar la pregunta, Fernando, porque para el próximo bloque, porque Alonso va a hablar de un tema muy importante y ahí voy a hacer el cuestionamiento, porque tiene que ver precisamente con lo que está hablando Memo y con lo que va a traer Alonso, que es sobre la historia de los países. Así es. Información comercial. Cuando regresemos, la última parte de Entre Líneas de hoy domingo 20 de diciembre. Seguimos con más de Entre Líneas y hoy seguimos hablando sobre la historia y las historias en los países y que muchos quieren hoy día desaparecerla. Ese es el tema que nos trae esta mañana Alonso Correa. Alonso, buenos días. Buenos días, José. Y pues hoy, 20 de diciembre, un día que no se debe olvidar, que fue lo que sucedió en el 89, pues hay personas que, como el Congreso de California, que han decidido llevar a debate el eliminar de la lectura académica obligatoria libros como Las aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain, o Matar a un ruiseñor, de Harper Lee, por tener connotaciones racistas, sexistas, xenófobas, y que no cuadran con los valores estándar actuales. Pero esto se suma a las protestas de inicios de año, en donde se tumbaban y se vandalizaban estatuas de figuras de hace siglos que, pues, vistas desde la mentalidad actual, parecían salvajes y retrógrados. Pero es que ver a un personaje y criticarlo con la mentalidad actual es, primero, inútil y segundo, una redundancia, porque gracias a ese personaje y gracias a que nos hemos actualizado y hemos avanzado en valores, sabemos que lo que hizo está mal y sabemos que no se debe repetir. Debemos conocer la historia del personaje en cuestión o de las historias que está tratando de contar. Libros como Matar a un ruiseñor, para saber a dónde no tenemos que regresar. Pero son estos movimientos fascistas, de los llamados antifascistas, que se asemejan muchísimo, casi calcados, de lo que hacían las SA en la Alemania del siglo XX, en la Alemania de 1930. Buscaban un chivo expiatorio, creaban un antipueblo, donde se catalogaba a todo el mundo que no estaba alineado con ellos como antipueblo, como lo que había que pelear. Se creaban símbolos y lenguajes para todos los que estaban dentro del pueblo verdadero y se eliminaban todas las obras que no estuviesen dentro del discurso hegemónico. Ahora estamos viendo de que figuras como Isabel la Católica, Miguel de Cervantes, estatuas en Londres, en Nueva York, en Los Ángeles, se eliminan porque en su momento, en el siglo XVI o en el siglo XVII, eran figuras racistas que esclavizaban y que pues trataban a sus congéneres como de menor valor. Pero es que eso es lo que tenemos que conocer que eso está mal y debemos conocer y leer y hablar y debatir acerca de lo que se está haciendo y de lo que se hizo. Debemos conocer eso porque si no lo conocemos, no estamos más que retrocediendo. Pronto vamos a eliminar, ya estamos eliminando obras y esculturas y efigies por el hecho con la excusa de, es que son racistas. Luego vamos a empezar a eliminarlas porque es que no hay suficiente diversidad. Pero es que si seguimos con ese criterio, vamos a terminar eliminando toda nuestra personalidad, nuestra cultura y nuestra sociedad para entrar en una homogeneización total. No vamos a tener nada. Nuestra cultura se va a derrumbar. Y es que con todo esto terminará siendo poco más que una amalgama social sin bases, sin cultura y sin ningún tipo
de criterio para catalogar nada, ninguna obra, ni ningún personaje histórico de valor. Bueno, y hasta entonces habrá que ver y habrá que luchar, principalmente con los que buscan la eliminación total de toda nuestra cultura. Así es, Volvemos Alonso. contigo. Así es, Alonso, porque es importante y eso, cuando ocurrió la invasión a Panamá, yo tan solo tenía 4 años. Recuerdo que solamente eran soldados caminar por el área de San Felipe, en el área de la Presidencia de la República. Sin embargo, conozco lo que es o lo que se vivió en ese entonces por algunas personas hacer sus comentarios, hacer una reseña de lo que vio, pero realmente los libros hoy día no están mostrando lo que realmente sucedió allí. Y ahora, la nueva generación, Guillermo, como tú lo decías, mucho menos van a saber qué ocurrió en 1989. No van a saber qué ocurrió realmente y no saben por qué un 20 de diciembre la bandera en el Cerro Ancón está izada a media asta. Así es, José Luis. El análisis que hace Alonso es excelente, porque las redes sociales, y ya antes de las redes sociales, pues algunos movimientos televisivos habían logrado que los grupos más radicalizados y pequeños, aislados, trataran de imponer sus criterios. Nosotros estamos ante una cultura de un neofascismo de izquierda que trata de imponer sus valores informándonos a nosotros que estamos equivocados, al resto de la sociedad. Y lo peor de todo es que el resto de la sociedad pues, se asimila cada vez más rápido. Y eso va contra la cultura, en este momento de la cultura occidental, que se ve cada vez más avasallada. Yo nada más que te tengo que decir lo que está pasando en Europa, cómo se está diluyendo la cultura europea a través de las migraciones, unas migraciones descontroladas y de alguna forma pues empujadas por mafias en el norte de África. Pero volviendo a tu pregunta sobre lo que pasó en la invasión y lo que se ha contado, cuando tú te das cuenta de que los siguientes gobernantes que se dividieron, les pasó lo mismo que a los panameños del año 1903. No supieron estar lo suficientemente unidos para contar la historia de lo que pasó. ¿Y qué tenemos? Diferentes ángulos de la historia, muchos de los cuales son incomprobables. Mira, en Panamá se discute a través de un par de familias quién escribió el acta de separación de Panamá de Colombia. Esa discusión está instalada. Y eso es increíble, que en algo que sucedió apenas hace 100 años, esta semana cumplimos el 250 aniversario de la muerte de Beethoven. Lo sabemos todo de él. Y nosotros aquí en Panamá todavía no conocemos buena parte de nuestra historia. No sabemos cómo murió el presidente Ramón Cantera. No sabemos si el presidente Ramón Maximiliano Valdés murió por la gripe española o por otra situación. Y se discute, Guillermo, si la invasión fue a las 12 o a las 12 un minuto también. El 20 o el 19. Si fue 19 o 20. Lo cierto, Memo, es que ese desdibuje que hay de la historia, y tomando en cuenta lo que estaba hablando Alonso, caigo en la conformación del gabinete de Biden, que es una especie de gran arcoíris que nosotros terminaremos cayendo, y esto es una advertencia que yo vengo haciendo desde hace mucho tiempo, en una especie de democracia corporativa, en los cuales vamos a tener que dividir el gobierno por razas, las cuotas de diputados, etcétera, y se va a perder el valor exacto de la democracia, que es elegir a la gente más capacitada, no importa el color o el sexo que pertenezcan, sino que los estamos poniendo solamente porque pertenece a un grupo, ya sea racial, religioso o de género, para llenar una cuota. Mira, cuando John F. Kennedy llegó a la presidencia de los Estados Unidos, pues digamos que hizo un molde para el resto del mundo occidental y fue rodearse de los mejores, los más brillantes, incluso con una mente superior a la del propio presidente, y escucharlos a todos y tomar decisiones basadas en eso. ¿Te imaginas que tienes unos misiles nucleares a 90 millas de tu costa y que ya están listos para ser disparados y logras neutralizar
sin disparar un solo tiro y que después logres la paz durante cualquier cantidad de años. ¿Sabes la cantidad de gente inteligente que necesitas rodearte? Que estés dispuesto a decirte, presidente, eso que usted está haciendo es un error. Bueno, nosotros estábamos ahora mismo viendo presidentes que se rodean de las personas que pueden decirle, sí, presidente, usted tiene razón, siempre tiene razón. Bueno, aunque la sepan que famosa esté anécdota de Miguel Alemán, que preguntó la hora y uno de los que estaba alrededor le dijo, la que usted diga, señor presidente. Y eso es, yo creo que la ¿Qué hora anécdota quiere por que diga? excelencia de la política mexicana, que al final es la gran madre o la gran maestra del resto de los países de América Latina en materia política. Por eso es que tú ves presidentes que en algún otro momento quizás hubieran sido uno más y que ahora son increíblemente fuertes, los hombres fuertes de su país. Leonel Fernández en República Dominicana, Álvaro Uribe en Colombia, la propia Cristina Kirchner en Argentina, que pesan muchísimo y que podemos cuestionar si son realmente inteligentes, si realmente tienen los valores, pero hay que reconocer que entendieron el tema presidencial y se rodearon de gente muy buena. El caso de Biden, yo pronostico que eso va a ser un verdadero desastre, un desastre sin precedentes, porque en los Estados Unidos estamos acostumbrados a los Hillary Clinton, que de repente no es una buena candidata, pero de que es un halcón, que tiene el gobierno de Estados Unidos y la geopolítica mundial en su cabeza, lo hace. Condoleezza Rice hablaba 8 idiomas, hablaba perfectamente español, se comunicaba con los presidentes Bueno, era profesora con su manga de filología rusa, concertista de piano. además de una concertista de piano de primer nivel. Ransfield, Caspar Weinberger, James Baker. O sea, estamos hablando de personas que inspiraban respeto en el mundo, no por las armas que tenían, sino por el enorme conocimiento y la bondad con la que se acercaban a los demás países y la capacidad que tenían de neutralizar con la palabra a los posibles enemigos de los Estados Unidos. Ahora tenemos estos presidentes guachi como el de Canadá, que si la media de un color, que si la de otra, que si la cosa... y ahí vemos el resultado de cómo estamos nosotros. La pandemia, ustedes han visto que la pandemia la hemos enfrentado cada país como pueda, cuando aquí nos debimos haber empinado y los presidentes se debieron haber puestos y trabajar en una forma conjunta. Pero lamentablemente la pandemia nos cayó en una época donde no tenemos esos liderazgos en nuestros gobiernos. Y por eso pasan las cosas que pasan. Y por ejemplo, en Panamá, nuestros gobiernos cada vez tienen menos calidad, porque esas grandes personalidades dispuestas a decirle, presidente, usted está equivocado, esta es la verdad, esa gente prefiere no buscarse problemas y quedarse a un lado fuera, y los que entran son los que están dispuestos a estar siempre en el aparato. Mira, cuando tú ves presidentes de partidos políticos que siempre tienen a los mismos detrás, no importa si llega Varela, si llega Mireya, siempre están los mismos detrás. No importa si llega Pérez Valladares, Martín o Nito Cortizo, siempre están los mismos detrás. Cuando tú ves eso, te das cuenta de que hay gente que está dispuesta a preguntarle al presidente cómo quiere que le diga la hora. O ellos ponerse y hora marcar el quiere reloj que le con las diga? manos, es decir, hacer un reloj físico. Memo, antes de despedirme, desearte a ti feliz Navidad y a los tuyos, a ti, bueno, José, Alonso. Yo les recuerdo las decenas sugeridas por KW Continente y por don Monchi Díaz para el día de hoy. Atención, sorteo de hoy, 20 de diciembre, la del 3, la del 7 y la del 0, arrópense con el 1. Hoy juega a la 1 de la tarde. Hoy juega a partir de hoy juega a la 1 de la tarde. Recuerden, este programa se retransmite por KW Continente y no me resta más que a todos desearles una muy feliz Navidad, que obviamente ha sido un año difícil para todos, pero siempre queda la esperanza de que las cosas pueden ir a mejor. Nos vemos mañana, 6 en punto de la mañana, en la información del noticiero matutino de NEXT.